Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa. Nuestros invitados del día son la doctora Eva Reyes Telles. Ella es licenciada en Educación Primaria, maestra en Educación Especial, doctora en Educación y egresada y docente distinguida IEXPRO. El doctor Santiago Yair Morales Izquierdo. Él es licenciado en Educación Primaria, maestro en Ciencias de la Educación, doctor en Educación y docente distinguido IEXPRO. Y la doctora Lisette Chávez Segura. Ella es licenciada en Educación Preescolar, licenciada en Educación Plan 94, maestra en Educación, doctora en Desarrollo Educativo con énfasis en la formación de profesores y docente distinguida IEXPRO. Bienvenidos a IEXPRO Café. Hola, hola, bienvenidos a este evento de IEXPRO Café. Les saludo con mucho gusto, soy la maestra Verónica López López. Esta tarde pues nos reúne un tema controversial e importante para la educación y es los ejes articuladores en la NEM, complemento en el aula y resistencia docente. Dentro de la nueva escuela mexicana pues introduce ejes articuladores que buscan integrar en él pues los aprendizajes con la realidad social y cultural que viven los estudiantes, con ellos promoviendo una educación pues más inclusiva y contextualizada, ¿verdad? Pero sin embargo, su implementación pues ha generado inquietudes, resistencia entre algunos docentes, por supuesto, quienes enfrentan pues desafíos como la falta de capacitación y de recursos. Ahora, adaptar estos ejes en el aula pues requiere también una transformación pedagógica, lo que pues se hace necesario pues abrir espacios de diálogo, de formación para acompañar a los docentes en este cambio. En este día, los panelistas que compartirán con nosotros sus experiencias y sus conocimientos nos ofrecerán ideas con respecto a este tema tan importante, ¿verdad? Y tenemos en esta tarde a panelistas de lujo con amplia trayectoria académica y profesional y conocedores también del tema, por supuesto, ¿verdad? A continuación presento a la doctora Eva Reyes Telles. Ella se inició como docente de educación primaria, ahora directora. Posterior también pues incursiona en la docencia en nivel secundaria. Actualmente es docente de maestrías y durante su formación y posterior pues se ha cultivado mediante talleres, cursos, conferencias, diplomados, conversatorios y ponencias. Destaco de entre ellas el aprendizaje clave para la educación integral y la gestión jurídica, derechos y obligaciones de evaluación con el enfoque de la NEM, entre otras más. También es doctora en inclusión, políticas públicas e investigación. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Saludos. Gracias, doctora. Aquí a mi lado me encuentro también con el doctor Santiago Yair Morales Izquierdo. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes. Aquí saludos a las doctoras por allá.
y a todos los que nos visitan ahí también en la página, que están con nosotros directamente enlazados, pues bienvenidos, ¿no? Aquí estamos a la orden y pues para poner todo lo mejor que se pueda en conocimiento con esta temática. Gracias, doctor. Gracias. Él también con muchos años de experiencia en la educación básica aquí en nuestro estado de Chiapas. Él se ha enfocado pues en la docencia rural. Al mismo tiempo, pues se destaca como docente a nivel de posgrado en diversos centros educativos. Sobresale también adicionalmente como asesor técnico pedagógico, asesor pedagógico de formación continua, asesor pedagógico del programa ERA, asesor de la Cruzada Estatal Educativa, también como jefe de Relaciones Laborales en el nivel primaria en la Subsecretaría de Educación Federalizada, y actualmente pues es director técnico en una escuela primaria rural. Bienvenido, doctor Santiago. Muchas gracias. Y también tenemos, por supuesto, a la doctora Lisette Chávez Segura. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes, maestra Vero, doctores, doctora Eva, doctor Santiago, un gusto estar con ustedes y con todos quienes nos observan. Vamos a desarrollar un foro muy ameno para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, también. Ella también cuenta con una experiencia como directora en jardines de niños, así como asesora por honorarios en diversas universidades en el gobierno de Chihuahua. También participó como coordinadora y asesora de la licenciatura en Educación Inicial en el Centro de Actualización del Magisterio en Ciudad Juárez. Fue directora técnica en el Centro de Atención de Turi 2 Villas de Salvarcar y fue fundadora y directora en el Centro de Atención Infantil Boguá. Cuenta con diversos talleres, conferencias, cursos, jornadas y certificaciones. Entre las que puedo destacar es una gestión directiva centrada en el aprendizaje de la Secretaría de Educación Pública y aprendizajes claves para la educación integral. Bienvenidos a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Como comencé al principio, pues cada eje articulador aporta pues enfoques específicos como la inclusión y también el pensamiento crítico, ¿verdad? A todo esto, pues dentro de la NEM vamos a abarcar este tema tan importante para la educación. Les explico rápidamente la metodología de este YESPRO Café. Su servidora hará una serie de preguntas y les pido de favor que respondan de acuerdo a su amplia experiencia. Tendrán un tiempo aproximado de 3 minutos por intervención y pues yo les indicaré más bien el orden de participación de acuerdo a su especialidad. También habrá un espacio de conclusiones de cada uno de ustedes y por supuesto, pues también invitamos a nuestra audiencia a realizar preguntas que al final serán respondidas por nuestros panelistas. Creo que podemos comenzar, doctora Eva, ¿qué le parece? Claro que sí. A ver, doctora Eva, coméntenos sobre los ejes articuladores. ¿Usted considera que realmente complementan la enseñanza en el aula o representan una carga adicional para los docentes sin ningún beneficio claro? Creo que sí son importantes porque sí complementan una enseñanza en el proceso del aprendizaje en el aula, pues enriquecen los saberes, refuerzan todo lo que ellos ven en su día a día y creo que los ejes articuladores pues están ligados a su contexto. Entonces es algo interesante y que a ellos les genera pues esa inquietud de seguir aprendiendo, ¿no? O sea, es importante todo esto de los ejes articuladores porque va ligado pues a los conocimientos, o sea, a los libros de textos, a todo ello que a ellos les sirve para su proceso en el desarrollo de la escuela. Entonces, para mí, sí, no es nada que ver que sea una carga, no, al contrario, es un beneficio. Le agradezco mucho, doctora. Dentro de esto mismo, le pongamos la resistencia docente hacia la NEM. Doctor Santiago, ¿usted considera que es un problema de falta de capacitación
de visión pedagógica o una respuesta legítima ante un modelo poco aterrizador a esta realidad escolar? Bueno, pues muy buenas tardes. En relación a ello, junto con la pregunta anterior sobre los ejes articuladores, eh, más que nada este modelo de desarrollo de la NEM, de la Nueva Escuela Mexicana, fue retomado desde el sexenio anterior, y toda educación pues tiene siempre una tinte política, ¿no? Entonces, he aquí un espacio en este sentido, que desde las presentaciones, bueno, desde mi conocimiento, las presentaciones que se habían hecho anteriormente con el sistema de la Secretaría de Educación, con los otros expresidentes que han pasado en la República, se le presentaron proyectos alternativos de educación desde Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y entre otros estados también que han tenido ese tipo de proyectos, allá en el norte también, que han tenido desde unos trabajos ahí pedagógicos, y pues lo acaparó desde este punto de vista político, lo acaparó como una bandera de una educación popular, una educación crítica, y con lo que tenía, digamos, el PEA, que le llamaban aquí el Plan de Educación Alternativa de la sección 7, el sindicato, que ha participado en esa parte con una cosmovisión de desarrollo crítico que tenía de trabajo. Se retomó y se presentó por última ocasión a Moctezuma Barragán, que fue secretario de Educación, y en ese tenor, pues, la verdad venían dando una buena orientación. Sin embargo, siendo sinceros, no se aterrizaba en dónde. Iba por las dos preguntas entrelazadas, no se aterrizaba cómo iba a terminar o determinar el maestro en qué podía trabajar o sustentar su pedagogía, su metodología pedagógica. Entonces, lo retoma en esta parte, en este sentido, la Secretaría, y les da estos ejes articuladores que tiene. Todos estos presentan estos ejes para definir con una línea hacia dónde pueden determinar o hacia dónde pueden orientar lo que es su metodología, su estrategia, sus métodos. Y con ello, pues, los docentes, siendo honestos, muchos tienen las cualidades, pero también hay otros que les falta este punto de vista de retomar el esfuerzo, de conocerlo, ¿no? Se implementó también con conocimiento muy vago, porque la verdad en una o dos conferencias que te den desde la Secretaría, híjoles, a muchos maestros no le cayó cómo organizarlo, cómo armarlo rápidamente, pero las líneas siguen. Y estos ejes articuladores no cambian en nada, por ejemplo, los contenidos, que al final de cuentas los contenidos sí están igual como la vez pasada, los mismos contenidos que han venido de muchos años. La libertad que se tiene ahorita desde una cuestión de pensamiento crítico es esa, la libertad del aula. Sin embargo, vamos a retomarlo más adelantito con las otras preguntas. ¿Qué está haciendo el docente, no? Pero sí ha sido una controversia por el cómo aplicarlo, ¿no? Por el cómo aplicarlo, te echan a andar en el ring o te mandan a la guerra y sí te dan el fusil, pero no te dan las balas, que es la que más importa en una guerra, ¿no? En este caso, sí te dan la planeación, sí te dan los ejes, sí te lo dan todo lo demás, pero sí ha habido una falta más, que no es nada más con 1, 2, 3 años, sino sí es una formación bastante que lleva tiempo, ¿no? Y no sabemos si va a terminar o no va a terminar con este otro sexenio. Ok, le agradezco mucho, doctor Santiago. Igual, doctora Lisset, ¿pudiera usted darnos su punto de vista acerca de ello? Claro que sí, maestra. Bueno, mire, en mi experiencia, retomando lo que comparten nuestros compañeros, considero, ¿verdad?, que lo que plantea la nueva escuela mexicana, este modelo que todas y todos reconocemos como una oportunidad para cambiar, para reconstruir, para cambiar todas esas problemáticas sociales que atraviesan nuestro país. Los ejes articuladores son esos elementos medulares que realmente nos van a garantizar
que en las escuelas no únicamente se construyan conocimientos, no únicamente se desarrolle el que el alumno aprenda contenidos, sino que nos brinda la posibilidad de realmente atender esas necesidades que están presentes en los diferentes contextos. Por eso, en lo personal, yo considero que esta propuesta es asertiva, es efectiva, siempre y cuando el docente tenga el compromiso de principalmente interpretar el enfoque de este modelo, conocer la raíz, de dónde surge, qué lo sustenta, por qué esta variación, por qué esta movilización. Los ejes articuladores, si bien nacen del estudio, de la investigación, del análisis realizado por los expertos en estas áreas educativas, ¿no? En donde se reconoce que en México tenemos muchas fracturas, muchas necesidades que atender desde la parte comunitaria, de rescatar valores, el reconocimiento de los otros, de la igualdad, incluso nos permite valorar las riquezas que tenemos en este país, ¿no? Que son muchísimas, y más adelante lo vamos a retomar al momento de describir cada uno de los elementos centrales que manejan y que nos brindan estos ejes articuladores. Yo considero realmente que sí son un elemento clave, no únicamente para la construcción de procesos de enseñanza y aprendizaje, sino, para el rescate de ese enfoque comunitario que pretende la nueva escuela mexicana. El recuperar esos valores, la integridad, sobre todo, ¿verdad?, de las y los estudiantes de los diferentes niveles educativos. Son estos puntos de encuentro entre la didáctica y las necesidades latentes y existentes que hay. Ese sería mi comentario en relación a estas dos interrogantes tan importantes y detonadoras, ¿verdad?, que nos van a llevar a este proceso reflexivo. Gracias, doctora Lisset. Entonces, la implementación de los ejes articuladores en la NEM, pues implica un cambio de contenidos y también en la forma en que los docentes estructuran su enseñanza, ¿verdad? Ahora, para que este modelo funcione, es importante contar con estrategias claras y recursos adecuados para que faciliten su aplicación en el aula. Entonces viene el siguiente cuestionamiento. Doctor Santiago, ¿usted considera que los docentes cuentan con las herramientas necesarias para aplicar los ejes articuladores en su práctica diaria o están siendo implementados sin ninguna planeación efectiva? Bien, decía yo como hace rato, ¿no? Los ejes articuladores son aquellos elementos bases que no están mal, pero sin embargo, en este sentido, es lo que puede verse o alcanzarse para formar a un ciudadano. Sin embargo, los contenidos son los que no han cambiado. A eso me refería yo hace rato, ¿no? Ahora, que te dan una postura de un pensamiento crítico, de darle un desarrollo más allá de... ciertamente hay posibilidad, desde mi punto de vista, muchas necesidades de un cambio en el pensamiento del docente, porque a lo visto de manera personal en las aulas, cuando uno pasa a las aulas, a veces se maneja un poco tradicional el trabajo, ¿no? Cuando se busca la innovación o la eficiencia en la terminología de los contenidos. Entonces, si va a dar un pensamiento crítico, realmente es ese, esforzarse por querer cambiar la cosmovisión que tenemos como seres humanos, ¿no? Pero si nosotros lo hacemos nada más en el aula y el sistema, el Estado, lo sigue promoviendo, lo sigue abriendo, no hay nada de cambio, no habría nada de cambio. Entonces, tanto por una parte en el sector, desde la cuestión desde los docentes, si hay una necesidad de profundizar en qué es el pensamiento crítico, qué es el desarrollo humanista, y por otro lado, pues a la par, la política y el Estado tienen que también ser congruente con su política educativa que manejan, ¿no? Entonces, en ese sentido. Ok. Entonces, pudiéramos decir, doctora Lisset, ¿es posible adaptar estos ejes a las condiciones reales de las escuelas o requerirían
un rediseño para ser funcionales en estos distintos contextos educativos? Ok, bueno, aquí es importante, ¿verdad?, resaltar en cuestión a la pregunta anterior, que los docentes sí contamos con las herramientas necesarias para poder aplicar estos ejes articuladores. Hay muchos documentos que nos ha brindado, ¿verdad?, la Secretaría, en donde se nos ha otorgado también una capacitación permanente desde hace 2 años escolares. Aquí pues entra mucho la parte del compromiso que tengamos las y los profesionales de la educación para interpretar estos nuevos procesos que se incorporan a la práctica educativa. Voy a mencionarles algunos documentos importantes que, por supuesto, el Plan de Estudios 2022, ahí nos da todo el referente, el sustento teórico, legal, pedagógico, para poder aplicar estos ejes articuladores como parte necesaria dentro de las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Tenemos las estrategias, la Estrategia Nacional de la Educación Inclusiva, en donde se maneja también el reconocimiento a estos ejes. El fascículo 4, perdón, Aprendemos en Comunidad, en donde resalta aquí los ejes articuladores, pensar desde nuestra diversidad. Tenemos también un sustento importante que es la Agenda 2030, en donde se proponen estos objetivos de desarrollo sostenible. En el objetivo número 4 de educación, en donde nos habla que se debe garantizar esta misma a través del reconocimiento de la diversidad, de una enseñanza para todas y todos. Entonces, bueno, considero que por supuesto que es posible adaptar estos ejes. Hay que contextualizar la realidad. Principalmente, bueno, como maestras, como maestros, tenemos esa responsabilidad, conocer, identificar lo que sucede en estos entornos, en estas comunidades, en los centros, identificar las necesidades, las características de nuestros estudiantes, para conocer, para resaltar qué es lo que necesitan y de qué manera nosotros, a través del diseño pedagógico, vamos a garantizar que estos ejes articuladores se movilicen para el bien común, hacia la mejora continua. Entonces sí, tenemos las herramientas, tenemos el compromiso, tenemos la posibilidad, la apertura, la autonomía, pero en ocasiones pues hay resistencia, ¿verdad?, a este cambio, a lo nuevo, a innovar. Considero que aquí el punto clave y esencial es el compromiso de las y los profesionales de la educación, porque bueno, somos profesionales, tenemos esa encomienda, ¿no?, de estarnos actualizando, de empaparnos sobre estos cambios y poder garantizar, sea cual sea, ¿verdad?, el entorno, el contexto, una educación justa. Gracias, doctora Lisset. Doctora Eva, en su experiencia, ¿cuál sería su comentario acerca de ello? En mi experiencia, contestando la primera interrogante, me parece que sí, o sea, sí cuentan los docentes y todos los que estamos pues en el magisterio con las herramientas necesarias, solamente que así como lo comentaba la compañera, a veces falta esa disposición, ese compromiso, en ocasiones ese amor a la vocación de la docencia que nos impide acercarnos a quizás comprender, porque los documentos pues están en todas partes, no solamente en la escuela o en las aulas, sino también en internet los podemos encontrar. Entonces, falta quizás que se sienten un poquito, un ratito y que se pongan a leer, pues se escucha un poco mal, pero a leer de lo que nosotros estamos dando, ¿no? De lo que tenemos y se supone que los docentes conocer, porque pues sí ha tocado de varios casos que puede ser muy normalizado, que se quedan un poquito atrás los compañeros y que siguen impartiendo sus clases como lo venían haciendo quizás desde que entraron al servicio. Entonces, pues desgraciadamente o no sé cómo llamarlo, pues cuando se cambia de sexenio, pues se cambia, ¿no?, el modelo. Y tenemos que estar al día. Entonces, es importante que estemos siempre checando y viendo, pues, lo nuevo, lo que está saliendo en la educación, lo que nos rige en los documentos como docentes. Y creo que sí contamos con las herramientas, solamente falta, pues, comprometernos.
En la segunda interrogante, que si es posible adaptar estos ejes, claro que sí. O sea, los contextos y la creatividad, ahora sí que los docentes, pues nos facilitan poder adaptarlos, porque pues nuestra obligación para poder llevar a cabo una buena planeación es conocer la comunidad, ¿no? Y conocer los intereses, la problemática y lo que ellos nos están pidiendo en sus inquietudes, ¿no? Entonces, creo que sí se pueden adaptar y a mí los ejes articuladores han sido como algo muy importante, porque ahora sí que nos dicen como que en pedacitos, poco a poco, todo lo que los niños requieren. Bueno, los estudiantes de nivel básico. Gracias. Gracias, doctora Eva, muchas gracias. Pues entonces, más allá de la capacitación y los recursos, sería la clave para la implementación efectiva de estos ejes articuladores en la NEM, radicaría en el impacto real de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, es importante también preguntarnos si este modelo realmente responde ahora a las necesidades del aula o si se está imponiendo sin ninguna evaluación clara de sus efectos de aprendizaje. Doctora Lisset, ¿usted considera que en el caso de los estudiantes los ejes articuladores responden realmente a sus necesidades o están diseñados desde una perspectiva teórica alejada de la realidad escolar? Bien, considero, ¿verdad?, que están diseñados para atender las problemáticas actuales. Como lo mencioné hace un momento, esta propuesta nace a través de la identificación de los problemas más latentes que tenemos en México, y voy a mencionar algunos: la exclusión, la desigualdad, los problemas físicos, las enfermedades, en la parte socioemocional, la falta de reconocimiento y valoración de la diversidad cultural que tenemos. En base a estas y otras más problemáticas es que se hace esta propuesta, esta alternativa, para que en las escuelas no únicamente se construyan aprendizajes, que se desarrollen contenidos, ¿verdad?, para atender una currícula, sino que, como lo dice nuestro modelo educativo, ¿verdad?, tiene un enfoque humanista. Hay que reconocer los derechos humanos, hay que rescatar el enfoque comunitario, el bien común, la mejora continua. Entonces, bueno, estos ejes nos permiten, desde la situación real de los contextos, fortalecer estos valores, esos lazos, todos estos aspectos tan importantes que se han perdido en la sociedad. Es importante, ¿verdad?, que nuestros estudiantes construyan principalmente el autorreconocimiento, la valoración, situándonos en algunos de estos ejes articuladores. La inclusión es algo importante que se plantea no únicamente como una necesidad en México, sino a nivel internacional, ¿no? Es algo que tenemos que cuidar, es algo que tenemos que desarrollar de manera ética, de manera justa, de manera pertinente. Entonces, esto hay que construirlo desde los estudiantes. Por supuesto que principalmente, como lo comentaba el doctor hace un momento, los docentes tenemos que apropiarnos de estos conceptos, también lo comentaba la maestra Eva. Si nosotros no estamos preparados, si no le encontramos esa esencia a lo que realmente nos propone el trabajar con estos ejes articuladores, pues difícilmente lo vamos a desarrollar desde una visión constructiva. Lo vamos a hacer únicamente como un requisito administrativo, como un elemento más que debe estar dentro de los planes de trabajo. Pero bueno, debemos realmente enfocarnos al objetivo que tiene, al brindarle a los estudiantes estas oportunidades, estos escenarios en donde ellos construyan más allá de contenidos, en donde ellos vayan adquiriendo ese compromiso, esa ética, el reconocimiento de la otredad, la valoración de la multiculturalidad, el poder expresar lo que piensan a través de la lectura, de la escritura, de las artes, etcétera, ¿no? La vida saludable, pues es importante que se retome también, que principalmente se reconozca la necesidad de tener pues una vida saludable en todos los sentidos, desde el enfoque físico, lo emocional, incluso lo ambiental. Con esto cerraría. Gracias, doctora Lisset.
Doctora Eva, desde su perspectiva, ¿cómo lo viven en su caso los estudiantes esta parte? Los estudiantes, los ejes articuladores sí responden a las necesidades de los estudiantes, eh, y ahorita lo vemos más que nada en la actualidad, ahora hasta o sea, con la invitación a una buena alimentación, así como lo marca un eje articulador. Y pues en el día a día tenemos también el eje articulador de la inclusión, es importante y es algo que quizás años atrás no se manejaba y no se implementaba y no se reforzaba, y por ello a veces ocurrían ciertas situaciones algo negativas, incluso a veces hasta deserción. Entonces, los ejes, así como lo comentaba la compañera en el primer momento, también además de reforzar en los conocimientos, pues también es en la convivencia diaria, porque se integran en todos los campos formativos, en el aula, en el receso, incluso fuera de la escuela, así como también el formar, el desarrollar en los alumnos lo que es el pensamiento crítico, que los ciudadanos, que las nuevas generaciones tengan ese razonamiento y que se atrevan ahora sí que a expresarse libremente y sin temor. También está el eje articulador de igualdad de género, que, que ahorita en estos tiempos, pues creo que ha resaltado bastante y que es importante que desde pequeños, hablo pues desde el nivel en el que yo laboro, que es en el nivel de educación primaria, sepan que se gozan de los mismos derechos, tanto las niñas como los niños. Entonces, creo que los ejes articuladores pues sí responden a las necesidades de los estudiantes y sí están diseñados desde una perspectiva teórica. Con esto cerraría. Gracias, doctora Eva. Doctor Santiago, ahora quisiera ver la otra parte, ¿verdad? ¿Qué considera usted que pesa más en esta resistencia docente? ¿La falta de preparación para aplicar los ejes o la desconfianza que estos generen un cambio positivo en la educación? Decía yo hace rato, los docentes, y lo comentaban aquí las doctoras, sí tienen una necesidad, pero de conocer realmente las subrepticias o el trasfondo de las palabras que se están dentro del programa de la nueva escuela mexicana. ¿Qué tipo de pedagogía crítica dice la nueva escuela mexicana? Y habla de Freire, ¿no? Y el Freire es el humanismo, sí, pero también está Henry Giroux, Smith, McLaren, donde ya hablan de la transformación también desde la política de Estado. Entonces, si en este caso yo, por ejemplo, ¿cómo le puedo enseñar a un niño a que no robaras cuando están viendo en los noticieros que los políticos están robando, están saqueando, están dejando al país sin nada? Entonces, la crítica va más allá de esta construcción, de esta pedagogía crítica, nada más del humanismo, de que yo te enseño cómo puedes ser mejor ser humano, individualmente, pero no colectivamente, en el desarrollo ¿cómo se llama? En el desarrollo de la productividad social. Así como, por ejemplo, bueno, decía yo, sí saben hacer sus actividades los docentes. Lo que el sentido de mi participación es de fondo, ¿no? Ahorita el otro problema que tenemos es la inteligencia artificial, que ya en unos países más avanzados, y ustedes conocen por allá por Corea del Sur, que es uno de los tecnológicamente más avanzados, ya hay docentes frente a grupo, robots, ¿no? Inteligencias artificial, donde ya un grupo de 20 alumnos desde el nivel preescolar ya tiene la inteligencia artificial, y como metieron datos de los papás, de los niños, de los abuelos y de las posibilidades económicas, la misma inteligencia artificial diseñó individualidad para cada uno, sus trabajos o actividades que van a hacer, y se van a ir formando, que esto se va a ver en un lapso de 15 a 20 años, ¿no? Entonces, ¿y a dónde vamos nosotros? ¿A dónde va la sociedad?
es lo que hay que construir más que nada. Nadie dice de la inclusión es correcta, es algo, yo la palabra inclusión la conocí aquí, viniendo a Chiapas en el 96, nunca la conocí en mi formación, la inclusión. No, ni en la preescolar, ni en primaria, ni en secundaria, ni en prepa, hasta aquí lo vine a conocer. No veía yo la diferencia. Es como un niño, ¿no? Un niño no ve la diferencia de raza, si es moreno, si es chaparro, si es ciego, o lo que sea, ¿no? Que es un carente de visión, perdón por la palabra. Entonces, él juega, se divierte y todo, pero ya la diferencia la transforma la sociedad. Entonces, habría un reto enorme aquí entre la cuestión de lo que el enfoque que se le pueda dar a esta situación de los trabajos, que yo no digo que están malas los ejes, sino que el fondo hacia dónde se dirigen, en este sentido, tener una cosmovisión un poquito más amplia de esta cuestión de la pedagogía crítica, que los compañeros también deben de asumir ese aspecto, ¿no? Con todo el respeto para todos los que nos escuchan. Gracias, muchas gracias, doctor. Entonces, a pesar de las dudas y desafíos, pues la implementación de los ejes articuladores en la NEM, pues también representa una oportunidad para transformar la educación y hacerla más flexible, más inclusiva y contextualizada. Sin embargo, pues su éxito dependerá de la forma en que se adapte a las realidades, pero dentro de la escuela, y del nivel de compromiso de los docentes como las autoridades educativas que son, ¿verdad? Me gustaría, doctora Eva, que usted nos comentara sobre la flexibilidad de los ejes articuladores, ¿verdad? ¿Ellos permiten esta adaptación a distintos contextos escolares o terminan siendo una imposición con poco margen de ajuste, pudiéramos decirlo? Sí, claro que se permite la flexibilidad de los ejes articuladores, ya que se pueden desarrollar en distintos contextos de comunidades escolares. Pero vuelvo a reiterar que depende mucho de ahora sí que los docentes que estén a cargo, porque se necesita mucho compromiso, dedicación, para poder ponernos a plantear estrategias, actividades, tener la creatividad para que se genere el interés de los niños y que ellos puedan relacionar ahora sí de los aprendizajes que se están, de los conocimientos que se están transmitiendo con su realidad. Entonces, no va a ser la misma planeación para un contexto de una zona rural a un contexto de una zona urbana. Entonces, ahí es importante reconocer que los ejes articuladores pues son los mismos, solamente que los tenemos que adecuar a donde estemos laborando. Antes pues tenían otro nombre, ¿no? Las adaptaciones de las planeaciones, pero ahora lo manejamos, ahora sí que cada docente pues se encargue, bueno, siempre se ha encargado, pero que él dirija y que diga, ok, pues si aquí nada más tengo estos materiales y donde yo estoy elaborando el clima siempre es frío, pues voy a trabajar con esto para que implemente estos ejes articuladores y me salga esta actividad. Entonces, más que nada, a mi experiencia, depende mucho del docente qué tanta flexibilidad les dé a los ejes articuladores, porque de que existe, existe. Entonces, ya sea en un contexto en el que se encuentre, se puede hacer eso. Y con esto cierro mi participación. Gracias, muchas gracias, doctora Eva. Doctor Santiago, ¿usted qué opina acerca del comentario de la doctora Eva? ¿Estará usted de acuerdo? En parte tiene la razón, como le digo, en este sentido, de que sí es un compromiso de los docentes, ¿no? De profundizar la idea o la cosmovisión, este pensamiento de transformación realmente desde una pedagogía crítica. Pero hay que ver desde qué postura crítica, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una temática enorme del por qué la cuestión, digamos, que se puede trabajar hasta en el nivel primario, ¿no? De por qué Estados Unidos hace los aranceles
¿no? Ya visto con cuestiones de temática real. El sistema a veces dice, desde tu contexto, sí, pero hay una estrategia política, divide y vencerás, ¿no? No te preocupes por los demás, preocúpate nada más en tu alrededor. Y al final de cuentas, ¿para qué nos formamos? ¿Para qué la travesía de tantos años de estudio? Pues es para entrarle al desarrollo económico, ¿no? A ese desarrollo, a esa forma de productividad que tenemos y que estamos. Sí, pero hay que hacerlo. Entonces, si queremos un crecimiento también de país, necesitamos transformar también nuestro pensamiento. Por ejemplo, hay que ver los otros lados, a ver la educación de Rusia, ¿no? Donde hay una rigurosidad. Ahí no es abrazos, sino balazos, ¿no? Ahí está la educación de China. También existe rigurosidad y los niños desde preescolar tienen otra cosa. Les enseñan a cocinar, les enseñan a barrer, a trapear, a formarte como ciudadano. No los atiborran con cuestiones de coloreado. Eso se va ejerciendo en la manera más natural posible, ¿no? O la interrelación en la manera más natural desde mi pensamiento. Pero vamos a esto. Entonces, lo que sí habría que es decir, como dijo aquí la doctora que me antecedió, Eva, ¿verdad? La doctora Eva, habría que ver entonces la formación de los docentes, que sí tendríamos un compromiso también muy, muy, muy elevado de dirigir una pedagogía crítica bastante consistente y pertinente en el aula. Ok. Entonces, desde su criterio, doctor Santiago, ¿qué flexibilidad debería de tener esos ejes articuladores, verdad? Esa adaptación a ellos para que no terminen siendo una imposición, ¿verdad? Un poco al margen, ¿verdad? Decía yo, no es una imposición, es una organización que sí hizo el sistema. Sin embargo, ya sabíamos de dónde venía, porque ya teníamos idea de la construcción que se dio. Bueno, muchos ya conocemos la idea desde dónde lo retomaron. Ahora, que ya lo organizaron en ciertos puntos específicos articuladores, no está mal, están ordenados. Aquí la cuestión o lo que estriba en este sentido es hacia dónde dirijo mi pedagogía y con qué pedagogía o modelo pedagógico crítico realmente lo transformo en el aula. Ok, gracias, doctor. Doctora Lisset, ¿cuál sería su postura acerca de ello? Bueno, pues yo creo que aquí es importante reconocer, ¿verdad?, que los ejes articuladores son componentes transversales del currículo. Ese es el enfoque que tiene. Son estos componentes que nos ayudan a construir una pedagogía inclusiva, crítica, sustentada principalmente en el reconocimiento del sentido social. No es que al implementar los ejes articuladores, estos 7 ejes articuladores, vamos a cambiar, ¿verdad?, la situación actual del país. O vamos nosotros a tener un impacto relevante y podernos comparar con otros países. Simple y sencillamente, bueno, pues nosotros como docentes tenemos un papel fundamental en la educación. Somos agentes de cambio. Entonces tenemos que iniciar a reconocer el cambio como una oportunidad de mejorar. Entonces, como maestros, tenemos que cambiar la manera en la que estamos enseñando, la manera en la que estamos visualizando el compromiso de la docencia. Sí, yo voy muy de acuerdo a lo que nos comparte el doctor Santiago. Nosotros, maestras, maestros, estamos a disposición de los intereses políticos, de estos cambios, ¿verdad?, que se proponen a través de pues de estos enfoques que surgen a través de la política. Sin embargo, pues también hay que visualizar lo positivo de ello. Ya estamos en el ruedo, tenemos un compromiso, tenemos que adentrarnos, ¿no?, a que vamos a estar nosotros inmersos a esta evolución permanente, a estos cambios dentro de la función profesional docente. Entonces, vamos a visualizarlo de una manera efectiva, vamos a trabajarlo de una manera asertiva para garantizar una educación necesaria y justa como lo maneja la nueva escuela mexicana. Vamos a poner ese granito de arena.
hay que formar en nuestros estudiantes, ¿verdad? Estos aspectos, hay que brindarles estos espacios en donde ellos tengan la posibilidad, porque si reconocemos que México es un país tan diverso, con muchas situaciones, cada estado, cada ciudad, cada comunidad, cada municipio tiene su realidad. Y dentro de esta observación que nosotros realizamos, de este análisis, identificar las características de cada contexto, de cada entorno en donde nosotros vamos a laborar, pues hay que brindar estas oportunidades. Nosotros desde edades tempranas, desde educación inicial, tenemos que empezar a movilizar, a construir sujetos analíticos, críticos, reflexivos, en donde tengan estas posibilidades de libertad, de expresión, en donde se reconozca la diversidad, en donde la inclusión sea no una situación problema de que si es que no hay inclusión en México, hay mucha exclusión, tenemos que trabajarlo, no debería, ¿verdad? Tendríamos nosotros que tener ya esos elementos como ciudadanos de reconocer que todos somos diferentes y que esta diversidad es una riqueza enorme que nos brinda muchas posibilidades para avanzar en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Pero sí es importante que la escuela, sabemos que la escuela y la familia son los espacios sociales más importantes, ¿verdad? De cualquier nación. Entonces, brindémosles estas posibilidades, aceptemos esta propuesta como una oportunidad de avanzar, de mejorar, de reconstruir la mirada hacia el bienestar integral. Es cuanto. Gracias, doctora Lisset. Entonces, después de analizar pues los retos, las oportunidades y resistencia, ¿verdad?, en torno a estos ejes articuladores en la NEM, pues es momento de plantearnos también algunas preguntas claves. Doctor Santiago, ¿usted considera que realmente estamos ante una transformación educativa o solo ante una reestructuración teórica sin impacto real en el aula? Bueno, muy buena pregunta, ¿no? En este sentido, a ver, una transformación educativa, pues si se le llama transformación a reestructurar ciertos modelos de lenguaje en vez de, por ejemplo, en vez de materias, vámonos con campos formativos, ¿no? En vez de ejes, bueno, los ejes articuladores, que es el enfoque hacia dónde lo vas a dirigir, bueno. Pero acuérdense que el doctor, pues, doctor de muy reconocimiento a nivel nacional en el país e internacional, Díaz Barriga, ¿no? Él estaba dentro de las cuestiones de los elementos de la transformación y él proponía nuevos contenidos que tenían que ver con los enfoques políticos y sociales a nivel mundial. Entonces, cuando iban a presentar el libro, lo dejaron a un lado, afuera, ¿no? Y ya no los mismos contenidos los dejaron, él sacó también su artículo, ¿no? Ahí. Entonces, no es nada más de uno, sino son muchos que ya tienen esa trascendencia de querer verdaderamente transformar la sociedad por las políticas mundiales que hay nuevas, ¿no? Aquí, por ejemplo, China, les digo, es una rigurosidad en las escuelas y también en la política. Si aquel que roba ya ninguno de su familia, descendencia, vuelve a entrar en la política, ¿no? Pero vemos aquí otra cosa, ¿no? En nuestro México a veces que con estos años que sí te lo dejan el cargo a ti como eslabón, como docente, pero el Estado ¿qué hace también? ¿Qué asume? ¿Qué política asume el Estado con relación a impregnar verdaderamente lo que se está ejecutando en el aula como un brazo duro y fuerte del Estado, la Secretaría de Educación, y yo como gobierno, realmente qué es lo que puedo yo vincular en ese aspecto, ¿no? Entonces, sí tiene impacto, pero ahí en el contexto, en el contexto propio, pero más allá es lo que decía, dependiendo cómo lo aborden los mismos docentes, ¿no? Ok, gracias, doctor. Doctora Lisset, ¿usted estaría de acuerdo con lo que nos comenta el doctor Santiago?
desde su experiencia, de donde se encuentra en Chihuahua, ¿usted lo vive igual? Aquí en el estado de Chihuahua, realmente esta reforma educativa que vivimos y experimentamos actualmente ha traído avances muy significativos. Pues yo creo que estaría de más externarle la situación y el tipo de cultura que tenemos acá en el estado de Chihuahua, sobre todo en la frontera, en Ciudad Juárez. Hemos avanzado, hemos aceptado, ¿verdad?, esta propuesta como una necesidad emergente para reconstruir la mirada hacia la educación. En las escuelas no únicamente se construyen, lo mencioné anteriormente, se desarrollan procesos de aprendizaje, contenidos, sino que pretendemos ir más allá. Necesitamos rescatar esa comunidad que se ha perdido. Aquí en Ciudad Juárez, bueno, tenemos una riqueza cultural. La mayoría de las personas que habitamos aquí en esta frontera somos foráneos. Entonces hay una diversidad enorme, gente de todos lados, y esto, más allá de ser un conflicto, es una oportunidad. Entonces, dentro de los centros educativos, a través de las prácticas educativas, de los encuentros entre docentes a los cuales he tenido la oportunidad de asistir, pues vemos muchas necesidades, muchos vacíos, muchas áreas de oportunidad en cuestión de profesionalización docente, de apertura al cambio, de falta de recursos, de visión, de apoyo, como lo comentaba el maestro, ¿verdad? Va más allá de una propuesta, debe de ir más allá de una propuesta educativa, de un plan de estudios, de un modelo. Pero creo que en ocasiones las limitantes las ponemos nosotros los maestros si no construimos esa mirada de desarrollar procesos desde una visión hacia mejorar, hacia garantizar, hacia el compromiso que tenemos como profesionales del área. Nosotros estamos inmersos en esto, conocemos, sabemos las necesidades de nuestros estudiantes, de nuestros contextos escolares, de la comunidad. Está en nuestras manos mucho de este cambio que propone la nueva escuela mexicana, la propuesta del desarrollo, la integración curricular, ¿verdad? Situada desde las fases de desarrollo, desde los campos formativos, desde los ejes articuladores. Mucho está en nuestras manos, en la actitud que mostremos, en el compromiso. Hay que sacarle provecho a esta propuesta, hay que nosotros seleccionar qué es lo mejor para nuestros estudiantes, para realmente garantizar estos centros educativos, estas aulas efectivas, que brinden ellos la posibilidad de generar un cambio en la sociedad, que es lo que pretende, ¿verdad?, la NEM, mejorar, cambiar, fortalecer los lazos comunitarios. Gracias, gracias, doctora Lisset. Doctora Eva, ¿cuál sería su comentario acerca de lo que nos dice la doctora Lisset, que es parte también de la responsabilidad de los docentes el adaptarse a la NEM, o sería de parte del sistema convencerlos de aceptar estos ejes articuladores? Es parte de los docentes adaptarse, porque pues nosotros somos los principales y los que se supone que somos los agentes de cambio. Entonces, tenemos que estar actualizándonos y en constante cambio de lo que la sociedad y de lo que los alumnos están requiriendo, porque pues el tiempo pasa y ya no es la misma, ya no son los mismos estudiantes que son ahora que eran hace que 30 años, 40 años, cuando habían otras prácticas, otras costumbres. Entonces, le corresponde y la responsabilidad es del docente adaptarse. Nada más que pues aún hay mucha resistencia. Pues bueno, yo hablo de donde yo estoy, que es Michoacán, que es donde más hay resistencia, creo que de todo. Y sí, es difícil, ahora sí que convencerlos, porque pues hay mucha negatividad, quizás por el miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido, el miedo al cambio, porque para mí esta propuesta, la NEP, sí tiene muchos beneficios y creo que quizás ahorita no se ven, pero al paso del tiempo pues se van a notar. Como lo comentaba la compañera,
se trata de que se fortalezcan las comunidades, de integrar, de aceptar. Entonces, hay algunos estados, en mi caso, pues que es todo lo contrario. Y creo que esto es a falta del desconocimiento, de que no es a veces como lo pintan o como lo escuchan, sino que hace falta un poquito la responsabilidad, la disposición, la vocación, como ya lo mencionaba, de estar al día, de estar actualizándonos, de estar incluyéndonos a los nuevos cursos, quizás a posgrados, para fortalecer y no quedarnos atrás, o sea, no dejarnos seguir con las viejas prácticas, no quedarnos así como cuando ingresamos al servicio, ¿no? Porque como lo digo, pues los tiempos cambian, o sea, las personas ya no son las mismas. Gracias. Gracias, doctora Eva. Y agradezco a todos los tres sus aportaciones, eh, ya que han sido pues de gran interés a nuestra audiencia. Si les parece, damos espacio para las preguntas de nuestros seguidores. Gracias, doctor. A ver, aquí Reinaldo Santos Gómez nos dice, los ejes articuladores en la nueva escuela mexicana tienen como función principal integrar de manera coherente y significativa los contenidos y enfoques educativos. Esto permite una comprensión más holística y adaptativa de la enseñanza, fomentando la conexión entre diferentes áreas de conocimiento y preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo actual. Además, los ejes articuladores promueven el desarrollo integral de los estudiantes, incluyendo aspectos socioemocionales, éticos y ciudadanos, y buscan formar individuos competentes, no solo académicamente, sino también en habilidades morales y sociales. ¿Qué tanto considera que hemos avanzado? Doctor Santiago, ¿nos pudiera decir? Bueno, miren, anteriormente como maestro rural y muchos de los maestros trabajábamos lo que era la transversalidad en los contenidos, ¿sí? Los contenidos y las materias, las asignaturas. Entonces hacíamos proyectos. Para nosotros no, bueno, los que tenemos tantitos años, poquitos años de servicio, no me quiero decir cuánto, pero ya que los que tenemos ese conocimiento de cómo trabajar con proyectos. Pero aquí la diferencia estriba en que le dan un sentido, una fundamentación desde una pedagogía de rescate local, humano local, pero no con una cosmovisión más amplia, más crítica, más profunda, ¿no? Dijéramos en este tenor. Entonces, sí cambió, le decía yo hace rato, las palabras, el esquema o el modelo, pero no la forma de trabajar los proyectos. El desarrollo de los proyectos es similar como lo hacíamos, ¿no? Pero ya no le poníamos tantos esquemas como, por ejemplo, metodología, no. Trabajamos con lo que teníamos a nuestro alcance, a nuestras manos. Ahorita ya hay otros elementos que engloban este aspecto, que para muchos tal vez desconocido, y decían las doctoras, ¿no? A veces lo que hace falta es la actualización, ¿no? Abrimos un espacio, vénganse a la universidad para que estemos ahí actualizándonos, ¿no? También, ¿verdad? Pero en este sentido, lo que va es el aspecto de qué tanto la modernización, qué tanto las nuevas culturas sociales, qué tanto tiene de reto los docentes en mediar la cuestión de la transformación. No es nada más decirle allá a los señores, hace falta, subió el pollo, hace falta el pollo, vamos a generar una granja de pollo. Sino, bueno, ¿por qué hace falta el pollo? ¿Por qué subió el pollo? Bueno, ¿cuáles son las políticas económicas que maneja el sistema del Estado? ¿Y cuáles serían ustedes como niños, cuáles serían ustedes como jóvenes que podrían modificar y transformar esa política de Estado, ¿no? ¿Y qué necesitas para el Estado, no? ¿Y cómo podemos hacer, cómo podemos argumentar dentro del marco de la ley que el Estado cumpla con su función como gobierno, como Estado, como aquel que va a sacar de las necesidades, no de las pobrezas, porque siempre va a haber alguien que trabaje y alguien que dirija? Por ejemplo, cuando la educación, y sigue estando así, y por ejemplo las cuestiones sociales. En el norte
la cuestión de las maquiladoras y toda la transformación del eje, porque tienen allá pegado a un país muy capitalista. En el centro, pues el comercio, y en el sur, pues lo que es digamos, la mano de obra o digamos los productos de primera necesidad, como la madera, como el petróleo, como todo, ¿no? Entonces, en este tenor, ¿cuál es el desarrollo ahí? Lo dividió, ¿no? Cuando el desarrollo debe ser más general en esta amplitud de Estado, ¿no? Es una de las respuestas que puedo dar. Claro que habría más cuestión de necesidad de tiempo y de análisis, pero pues ya sé que por el tiempo pues ahí estamos, ¿no? Pero sí no hay una diferencia en la cuestión de trabajar el proyecto, sino ya el enfoque que se le da y algunos agregados nuevos que tiene, ¿no? Mi punto de vista. Gracias, muchas gracias, doctor Santiago. También Ragnar Lodbrok nos comenta que dice, el problema que hemos tenido como docentes es que no han considerado una preparación exhaustiva que nos clarifiquen cuál es el sentido de los ejes articuladores, asimismo, pues la forma de aplicarlo en nuestras planeaciones. ¿Cómo lo considera usted, doctora Eva? El sentido de los ejes articuladores, pues no es solamente en el conocimiento, sino es en el desarrollo integral de los estudiantes, que, que no solamente es en las aulas o en la escuela, sino que también abarca pues fuera de ello, ¿no? Entonces, el objetivo de implementar los ejes articuladores es que ellos, los alumnos, sepan y practiquen lo que es la inclusión, desarrollen su pensamiento crítico, cuestiona su vida saludable, que sepan y que conozcan bien sobre la alimentación, sobre la actividad física y la importancia y el impacto que tienen en su vida. Entonces, ese es el sentido que tienen los ejes articuladores. O sea, no es como que, ay, es un requisito en la planeación y como que le queda al tema. No, es algo que se tiene que desarrollar y fortalecer, porque muchas veces desde casa ya lo tienen, o sea, ya tienen los conocimientos, ya lo practican, ya lo hacen, ahora sí que vienen siendo parte también de la formación que les dan sus papás, de lo que ellos viven en su casa. Entonces, los ejes articuladores son eso. Muchas gracias, doctora Eva, gracias. Quisiera, a manera de conclusión, que nuestros panelistas nos hicieran una pequeña reseña. Comenzamos con la doctora Lisset. Sí, claro que sí, maestra. Bueno, pues yo creo que aquí es importante, ¿verdad? El rescatar, principalmente que los ejes articuladores son complementos transversales del currículum. No hay que olvidar que es algo complementario. Por supuesto que nuestro currículum actual se sustenta, ¿verdad? Por propósitos educativos, tenemos los cuatro campos formativos, los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, el perfil de egreso. Y estos ejes articuladores fortalecen, hacen esa triangulación entre los contenidos, el perfil de egreso y las necesidades que vamos detectando como docentes en las aulas. Bien, estos 7 ejes, la inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, fomento a la lectura, las artes y experiencias estéticas, son esos complementos que nos van a permitir desarrollar una formación integral en las y los estudiantes. No es algo que nos va a resolver todas las necesidades existentes, pero va a abonar algo más allá de los contenidos, algo más allá de los temas, ¿no? Que están dispuestos por ahí en los diferentes campos, en los libros de texto. Nos brinda la oportunidad de formar esta alianza entre la enseñanza y las necesidades sociales, comunitarias que existen, incluso intereses de los estudiantes. Mencionaba el doctor hace un momento esta parte de los avances tecnológicos, científicos, que son algo súper
importante, ¿no? Que se trabajen también en los centros educativos, pero hay que visualizarlos desde esta perspectiva crítica, desde la vida saludable, o sea, en qué momento nosotros vamos a generar estos espacios de análisis en los estudiantes. Bueno, pues esa es la función de los ejes articuladores. Es a través de los proyectos educativos que maestras y maestros tenemos ahora esa autonomía de construir estas propuestas. Bien, ¿a través de qué? A través de la valoración permanente que hacemos en la realidad, en el contexto, en las necesidades e intereses de los estudiantes. No únicamente trabajamos por proyectos, sino que, bueno, ahora se externan unas nuevas modalidades en educación preescolar. Acabamos nosotros de analizar esta propuesta en donde ya podemos integrar, aparte de los proyectos educativos, el trabajo de talleres críticos, rincones, la enseñanza a través del juego, los centros de interés. Pero aquí entra la responsabilidad y el compromiso del docente de buscar la modalidad más acertada para lograr que esos conocimientos se construyan de manera pertinente y significativa en nuestros estudiantes. Desde un enfoque humanista hay que reconocer, no hay que olvidarnos del interés superior de la niñez, ¿verdad? No, hay que conocer los derechos de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, que es una de las problemáticas centrales que tenemos. Invisibilizamos a los niños, a las niñas, como sujetos acreedores de derechos. Entonces, tenemos un gran compromiso, una gran responsabilidad, pero si realmente nos remitimos a analizar el plan de estudios, todos estos materiales que tenemos, si nos brindamos la oportunidad de seguirnos empapando de esta propuesta, de conocer los documentos rectores de la nueva escuela mexicana, vamos a tener elementos realmente para hacer que esto funcione de manera pertinente. Con esto cierro. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Lisset. Doctor Santiago, yo sé que hay mucho que hablar sobre este tema, pero ¿cuál sería su conclusión? Sí, partiendo de este punto en la cuestión educativa, todo es ideología, ¿no? La ideología del Estado, la ideología política, es la que predomina y se imprime. No le tiene miedo a que en el artículo 3 de la Constitución diga alumno crítico cuando sabe que existen otros parámetros o otros contextos que en definitiva sí desvían la orientación verdaderamente crítica que se le pueda dar en el proceso en el aula, ¿no? Sí tenemos un compromiso grande también como docentes, hay que reconocerlo, ¿sí? De formarnos y tener una visión y una cosmovisión más amplia, no nada más de lo que tenga yo al alcance hasta donde vean mis ojos, sino más allá de, ¿no? Quitarnos esa venda de los esquemas y romper con ese yugo ideológico y de creencias que tenemos, ¿no? Creencias en todos los sentidos, ¿no? Porque eso es lo que la educación verdaderamente crítica, dependiendo de, por ejemplo, Giraud, Smith, rompen con la cuestión hasta de los tipos de creencias que tenemos, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Entonces, ahí es donde vamos a permear y a darle sentido, si verdaderamente también a la par de quien nos gobierne, sería la cuestión más importante, junto con los maestros, de dar ese proceso en el aula. Ha sido de política desde que yo conozco, como estudiante y como maestro en la formación, siempre han dicho, ahora sí, el alumno en el centro de la educación, y ahora sí, el alumno en el centro, y todos siempre lo han dicho, cada aspecto político. Ahorita pues ya va a terminar su periodo, su acuerdo que tenían gracias al país vecino, el acuerdo que tenía con México de darle entrada a este partido, a este color que está ahorita, ¿sí? Sus 12 años como se los dio al otro. Entonces, ya va a terminar, pues vamos a ver cómo terminamos también con la cuestión educativa, ¿no? Entonces, habría que prepararnos para una nueva ideología y ahí lo vamos a ver en un futuro no muy lejano, pues esperando que con este esquema formativo, ojalá los maestros podamos también ampliar un poquito más esta práctica crítica. Muchas gracias, doctor. Gracias.
Doctora Eva, por favor, denos sus conclusiones a este tema. Sí, los ejes articuladores son importantes para la formación integral de los estudiantes y creo que es una parte importante de esta propuesta de la NEM, pero si un docente no se encuentra con la disposición, pues creo que es difícil llevarla a cabo. Yo aprovecho aquí pues para invitar a los que sean docentes que se den la oportunidad, si no se han atrevido a conocer esta propuesta, que la conozcan, que la lleven a cabo y que se den cuenta que los ejes articuladores, al igual que todo lo que nos dice la nueva escuela mexicana, es importante, ¿no? Los ejes articuladores nos ayudan a los docentes a fortalecer las prácticas diarias y creo que marcan una gran diferencia en la formación de los ciudadanos, de las nuevas generaciones, que a lo largo de su vida, si desde ahorita sembramos esta semillita, creo que va a haber una mejor vida en sociedad, llena de armonía, de comprensión y de empatía. De mi parte, pues agradezco que haya sido invitada y les deseo una excelente tarde. Muchas gracias, doctora Eva, muchas gracias. Nuevamente agradezco a todos por acompañarnos a este magnífico evento. Hemos llegado a la parte final de nuestro IEXPRO Café, pero no sin antes, vamos a dar lectura al reconocimiento para nuestros panelistas. La Universidad IEXPRO otorga el presente diploma a la doctora Eva Reyes Telles, al doctor Santiago Yair Morales Izquierdo y a la doctora Lisette Chávez Segura por su destacada y valiosa participación como ponente en el programa de IEXPRO Café. Los ejes articuladores en la NEM, complemento en el aula y resistencia docente. Realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 22 de mayo del 2025. Nos firma la doctora Teresa de Jesús Argueta Castro, directora académica. Les agradecemos, les enviaremos sus diplomas. Doctor Santiago, le hacemos entrega de una vez. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Y pues, ahora sí, les recordamos también que nuestra Universidad IEXPRO ofrece pues una amplia oferta de programas educativos desde licenciaturas, posgrados y todo, por supuesto, de una excelente calidad. No me despido sin antes pues recordarles que los esperamos para el siguiente IEXPRO Café sin azúcar, que se realizará el 26 de junio a las 5 de la tarde con el tema Nearshoring, beneficios y riesgos. También les pedimos que por favor nos sigan en nuestras transmisiones que tenemos para ustedes en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, donde encontrarán también los programas grabados y si no los han visto, pues podrán disfrutar de ellos, ¿verdad? Les agradezco mucho su presencia a nuestros panelistas y también a nuestros seguidores. Muy buenas tardes. Se perdieron el café, está excelente. Gracias.